El aire en el hospital era frío, casi gélido, y a pesar de que había pasado por la puerta principal varias veces, la sensación de incertidumbre seguía acompañándome. Era mi primer día como enfermera y, aunque debería sentirme emocionada, una extraña inquietud se había apoderado de mí. El Hospital General de San Juan, un edificio antiguo con pasillos que parecían extenderse hasta el infinito, albergaba historias que se susurraban entre los empleados. Historias sobre una enfermera que había muerto en un trágico accidente, pero cuya presencia, según decían, aún vagaba por los pasillos. «Valeria, bienvenida», me saludó Clara, una enfermera de cabello castaño y ojos brillantes, que parecía ser la más amable del grupo. Tenía una sonrisa contagiosa, pero su mirada revelaba que conocía más de lo que decía. «Gracias, Clara. Estoy muy emocionada por comenzar», respondí, intentando ocultar la ansiedad que me provocaba la atmósfera del lugar. «Oh, espera a que caiga la noche», murmuró en un tono más bajo, como si estuviera compartiendo un secreto. «Te vas a enterar de cosas». Me reí nerviosamente, sin saber cómo responder. Antes de que pudiera preguntar más, varios de mis nuevos compañeros comenzaron a contar historias sobre la enfermera espectral. Decían que se llamaba Ana y que, tras su muerte, había continuado cuidando a los pacientes. Me sentí escéptica ante esas leyendas urbanas, pero la forma en que hablaban, con un tono entre asustado y reverente, me hizo dudar. A veces se oyen susurros en los pasillos o pasos en la noche, dijo un enfermero llamado Javier, con una sonrisa burlona. Hay quienes dicen que si la ves es porque te ha elegido. ¿Elegido para qué?, pregunté, intentando restarle importancia. Para ser su sucesora, supongo. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero es mejor no provocarla, respondió Clara mirando por encima del hombro, como si temiera que Ana estuviera escuchando. A pesar de mis dudas, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior mientras me preparaba para mi primer turno nocturno. La noche se cernía sobre el hospital como una sombra, y los pasillos vacíos parecían cobrar vida con cada crujido. La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando un ambiente aún más sombrío. Las horas pasaban lentamente, y aunque intentaba concentrarme en mis tareas, no podía evitar sentir que algo me observaba. Fue durante uno de esos momentos de silencio que escuché un susurro. Era tenue y apenas perceptible, pero suficiente para que mi piel se erizara. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en el pasillo. ¿Hay alguien ahí?, llamé, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el silencio, como si el hospital mismo contuviera la respiración. Decidí que era hora de comprobar a los pacientes en la planta, así que tomé una respiración profunda y me dirigí hacia la habitación del primer paciente. Mientras caminaba, el murmullo de mi mente no cesaba. ¿Era verdad lo que decían sobre Ana? ¿Realmente estaba aquí entre nosotros? La idea me revolvía el estómago, pero traté de mantener la calma. Al entrar en la habitación, me encontré con don Manuel, un hombre mayor con un rostro arrugado pero lleno de vida. «Buenas noches, don Manuel. ¿Cómo se siente hoy?», pregunté, intentando desviar mi atención de las historias que resonaban en mi cabeza. «Ah, Valeria, mi niña. Me siento bien, gracias. Pero tengo que contarte algo», dijo mirándome fijamente con sus ojos claros. «Anoche vi a la enfermera, la que nunca se va». El corazón me dio un vuelco. No esperaba que un paciente mencionara a Ana. ¿A Ana?, pregunté, intentando sonar casual. ¿La enfermera que cuida de los pacientes? Sí, esa misma. Estaba justo aquí, cuidando de mí. Me dijo que todo iba a estar bien. Respondió, con una sonrisa en su rostro, como si eso lo tranquilizara. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que realmente hubiera visto a Ana? La leyenda se tornaba más real en cada palabra del anciano, y mi mente luchaba por aferrarse a la lógica. «Eso es interesante, don Manuel. Tal vez solo fue un sueño», dije, tratando de restarle importancia, pero en el fondo sabía que no podía ignorar lo que estaba sintiendo. «No, no fue un sueño. La vi, Valeria. Tenía una luz a su alrededor y su sonrisa era tan cálida», insistió, su voz temblando de emoción.
Me despedí de don Manuel y salí de la habitación, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que me alejaba. Cada paso que daba resonaba en el pasillo vacío, y el eco de mis pensamientos retumbaba en mi mente. Si Ana realmente estaba aquí, ¿qué quería de mí? La noche continuó, entre pacientes y susurros, y a medida que la oscuridad se asentaba, la sensación de inquietud crecía más. Cada vez que pasaba por un pasillo, creía percibir un movimiento en la esquina de mi visión, como si alguien estuviera allí, observando. Pero cada vez que me giraba, solo encontraba la soledad del hospital. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, me decidí a tomar un descanso. Me senté en la sala de descanso, intentando calmar mis nervios. La luz parpadeante del fluorescente proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Después de unos momentos de silencio, decidí que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. ¿Clara? Llamé, esperando que ella estuviera allí. Sí, aquí estoy, respondió, apareciendo de la nada, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Todo bien? No estoy segura. Hay algo extraño en este lugar, confesé, sintiéndome vulnerable al abrirme. Es la historia del hospital. Las leyendas pueden ser inquietantes, pero son solo eso, historias. No dejes que te afecten, dijo asintiendo, pero sus ojos reflejaban un conocimiento más profundo. Pero don Manuel dice que vio a Ana, la enfermera. Eso me hace dudar, respondí, mis palabras saliendo a raudales. Clara se quedó en silencio, su expresión cambiando. A veces, aquellos que han partido no se van del todo. Pero es importante que no te dejes llevar por el miedo, Valeria. Estás aquí para ayudar. Sus palabras resonaban en mi mente, pero la inquietud seguía ahí, latente. Sentía que algo más estaba sucediendo, que había un hilo que unía mi llegada a este hospital y la leyenda de Ana. Mientras la noche avanzaba, la sensación de ser observada se hacía más intensa, como si el propio edificio estuviera vivo, susurrándome secretos antiguos. Regresé a mis tareas, cada ruido y cada sombra tomando una nueva dimensión. La leyenda de Ana, la enfermera que nunca partió, se sentía inminente. La noche aún era joven, y el hospital estaba lleno de misterios esperando ser desvelados. El sonido del reloj en la pared parecía amplificarse en la quietud de la noche. Cada tic-tac resonaba en mi mente, marcando el paso del tiempo que parecía haberse detenido. Era mi segundo turno en el hospital, y aunque había intentado ignorar los rumores sobre la enfermera espectral, la inquietud comenzaba a hacerse un lugar en mi pecho. Los murmullos de mis compañeros de trabajo aún resonaban en mi cabeza, llenos de advertencias y susurros sobre una presencia que no debería estar allí. A medida que me preparaba para iniciar mi ronda, noté que algunos objetos en mi estación de trabajo parecían haber desaparecido. La pluma que había dejado justo al lado de mi computadora ya no estaba, y la carpeta de informes que había consultado minutos antes no se encontraba en su lugar. Miré a mi alrededor, pero la única compañía era el silencio abrumador del hospital. Es solo mi imaginación, me dije, tratando de convencerme de que no había nada extraño sucediendo. Pero el nudo en mi estómago continuaba creciendo. ¿Todo bien, Valeria? La voz de Claudia, una de las enfermeras más experimentadas, interrumpió mis pensamientos. La encontré en la sala de descanso, mirando su teléfono mientras esperaba su café. Su expresión era seria, como si supiera algo que yo no. Sí, solo un poco de distracción, respondí, tratando de sonar despreocupada. Claudia se acercó y me miró fijamente. Es normal sentirse así al principio. Este lugar tiene una energía extraña, especialmente por la noche. Pero no dejes que los rumores te afecten. ¿Sobre la enfermera?, pregunté, sintiendo que necesitaba sacar el tema de la mesa. Es solo una leyenda, pero hay quienes dicen que ella siempre elige a alguien para ayudarla. Es como si estuviera buscando un reemplazo, dijo, con un ligero escalofrío en su voz. No la temas, Valeria. Si la ves, solo ignórala. No quiere hacer daño. ¿Y si no puedo ignorarla? Musité, más para mí misma que para Claudia. La idea de ser elegida por esa presencia me inquietaba. ¿Qué significaría eso? Claudia sonrió, aunque su mirada era preocupante. Entonces,
Solo recuerda que eres enfermera. Tienes un trabajo que hacer. Mantente ocupada y no pienses en eso. Decidí que lo mejor sería centrarme en mis tareas. Salí de la sala de descanso y me dirigí a la unidad de cuidados intensivos. El aire allí era diferente, cargado de un silencio que parecía pesar en mis hombros. Mientras revisaba los monitores, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo me observaba, pero al mirar a mi alrededor, solo vi a los pacientes dormidos, ajenos a mis temores. Mientras revisaba las medicaciones, un susurro atrajo mi atención. Valeria. Era apenas un murmullo, pero mi corazón se detuvo por un instante. Me volví rápidamente, buscando la fuente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Decidí que era hora de hacer una pausa. Me dirigí a la sala de descanso nuevamente, sintiendo que necesitaba un respiro. Allí, en la esquina, vi un viejo registro de enfermeras. La curiosidad me llevó a abrirlo. Pasé las páginas amarillentas, leyendo los nombres y las fechas, hasta que una fotografía llamó mi atención. Era una imagen en blanco y negro de una joven enfermera, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían brillar incluso en la impresión desvanecida. Me quedé helada al reconocerla. Era idéntica a la figura que había visto de reojo en los pasillos. «¿Quién eres?», murmuré para mí misma, sintiendo que algo en mi interior se removía. Alguien detrás de mí carraspeó, y me giré de golpe. Era Claudia nuevamente, con una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Qué haces con eso?», preguntó, acercándose. «No deberías estar revisando esos registros. No hay nada bueno que encuentres ahí». «¿Por qué? ¿Qué sabes sobre esta enfermera?», insistí, señalando la foto. El aire en la sala se volvió denso, como si la conversación hubiera atraído un peso invisible. Claudia se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Se llamaba Ana. Tenía una gran dedicación por su trabajo y se preocupaba profundamente por los pacientes. Pero su historia terminó trágicamente. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Murió en un accidente en la sala de emergencias. Dicen que estaba tratando de salvar a un paciente cuando ocurrió. Desde entonces, su espíritu ha estado vagando por estos pasillos. Algunos dicen que ayuda a los enfermos, pero otros dicen que busca compañía». Sus ojos se oscurecieron y su voz se tornó grave. Un nudo se formó en mi garganta. La conexión entre Ana y yo se volvía cada vez más inquietante. «¿Y siempre elige a alguien?», cuestioné, recordando lo que Claudia había dicho antes. «Sí, algunos de nosotros hemos sentido su presencia. Es como si intentara comunicarse. Hay quienes creen que está buscando a alguien que siga sus pasos. No dejes que te atrape, Valeria. No todos los que son elegidos regresan». Claudia se giró, dejando la conversación en el aire, y yo me quedé mirando la foto de Ana, sintiendo que una sombra se cernía sobre mí. La noche avanzaba y cada vez me sentía más inquieta. Mientras caminaba por los pasillos, un leve susurro volvió a llamar mi atención. «Valeria». Era un sonido familiar, casi como un eco de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El pasillo estaba desierto, y la luz parpadeante del fluorescente me hizo sentir una extraña desorientación. Decidí que debía seguir mi ronda, pero una sensación de ser observada me acompañaba. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, y mi mente luchaba por mantener la calma. En un momento de distracción, volví a escuchar el susurro. «Valeria». Esta vez era más claro, como si me llamara por mi nombre. «¿Quién está ahí?», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Pero solo el silencio me respondió. Continué mi camino, cada vez más ansiosa. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y en un instante, vi una sombra deslizándose rápidamente a mi lado. Me detuve en seco, el corazón latiendo desbocado. «No hay nada que temer», me repetí, tomando una respiración profunda. «Es solo mi mente jugando trucos». Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Me dirigí al cuarto de los pacientes, intentando concentrarme en la tarea que tenía por delante. Al entrar, el aire se sentía frío, y noté que uno de los pacientes estaba despierto,
mirándome fijamente. ¿La enfermera?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué?, respondí confundida. Ella está aquí, siempre está aquí. Sus ojos reflejaban un miedo palpable. La enfermera que nunca se fue, ella me cuida. Un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión entre el paciente y la leyenda se volvió aterradora. No hay nada que temer. Estoy aquí para ayudarte. Le respondí, aunque mi propia voz sonaba vacía y distante. Mientras atendía al paciente, mi mente no podía dejar de pensar en Ana. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué había comenzado a sentir su presencia? Las preguntas se apilaban en mi cabeza, pero no tenía respuestas. Solo un creciente sentido de inquietud que me seguía a cada paso. La noche caía lentamente sobre el hospital, y con ella, una extraña sensación de inquietud se apoderaba de mí. Mientras hacía mi ronda, los pasillos parecían alargarse, como si las paredes estuvieran susurrando secretos que no estaba destinada a escuchar. Los murmullos de mis compañeros resonaban en mi mente, recordándome la historia de la enfermera que había dejado este mundo, pero cuya esencia, según decían, aún vagaba por aquí. Valeria, ¿ya escuchaste lo de Ana?, me había preguntado un compañero en mi primer turno. Dicen que ayuda a los pacientes, pero que también elige a una enfermera cada cierto tiempo. A veces la ves en los espejos, o sientes que alguien te observa. Al principio había sonreído, pensando que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero a medida que pasaban las noches, la inquietud se había transformado en un frío palpable. Esa noche en particular, mientras revisaba los registros de los pacientes, sentí una presencia a mi lado, como si alguien estuviera observándome. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La oscuridad parecía más densa, y las luces del pasillo titilaban como si lucharan contra una fuerza invisible. ¿Estás bien, Valeria?, me preguntó Laura, una enfermera de más experiencia, al pasar junto a mí. Su voz me sacó de mis pensamientos. Sí, solo tengo un mal presentimiento esta noche, respondí, tratando de sonar convincente. Laura me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Es normal sentirse así al principio. Este lugar tiene su propia energía. Pero si sientes algo extraño, no dudes en decírmelo. No estás sola aquí. Sus palabras eran reconfortantes, pero no lograron disipar la sensación de que alguien me observaba constantemente. Continué con mis tareas, revisando los equipos y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero cada vez que pasaba junto a un espejo, ya fuera en las habitaciones o en el pasillo, sentía una punzada de ansiedad. La imagen que se reflejaba parecía distorsionarse, y en ocasiones creía ver una sombra detrás de mí. Me decía que eran solo mis nervios, pero la inquietud seguía creciendo. Mientras realizaba mi ronda, escuché un grito desgarrador que provenía de una de las habitaciones. Mi corazón se aceleró, y corrí hacia el sonido, temiendo lo peor. Al llegar, encontré a un paciente, un hombre mayor, sentado en su cama, sudoroso y con los ojos desorbitados. «¡La enfermera! ¡Ella estaba aquí!», exclamó, señalando hacia el rincón de la habitación. Mi estómago se encogió. «¿Quién estaba aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «La enfermera, la que me cuida. Ana, ella me dijo que todo estaría bien», balbuceó, temblando. No sabía si sentir miedo o compasión. «¿Ana? ¿Puedes describirla?», le pregunté, con la esperanza de que no se tratara de la misma enfermera de la que hablaban los rumores. Tenía una sonrisa hermosa, y sus ojos eran tan cálidos, respondió, con una expresión de alivio en su rostro. Me habló de mi familia, de lo que haría cuando saliera de aquí. Mi mente se llenó de preguntas. «¿Estás seguro de que era ella?», insistí. «Sí, ella me cuida. Siempre lo ha hecho», afirmó, y mi corazón se hundió. La conexión entre el paciente y la enfermera fallecida se hacía cada vez más evidente. Retorné a la estación de enfermeras, el eco de sus palabras resonando en mi mente. ¿Era posible que Ana realmente estuviera cuidando a los pacientes? ¿O era solo una proyección de sus deseos, de sus miedos? Mientras trataba de asimilarlo, noté que algunos objetos en mi área de trabajo habían desaparecido.
Un bolígrafo aquí, una hoja de notas allá. Al principio, pensé que podría ser un descuido de mi parte, pero la sensación de que algo o alguien estaba manipulando mi entorno creció. Decidí tomar un descanso y despejar mi mente. Me dirigí al pequeño cuarto donde guardábamos el material de enfermería y, al abrir una de las cajas, tropecé con un viejo registro de enfermeras. Curiosa, lo abrí y, para mi sorpresa, encontré una foto de Ana. Era idéntica a la figura que había visto en los espejos. La misma sonrisa y los mismos ojos, pero más vivos en la imagen. Esto no puede ser real, murmuré para mí misma, sintiendo que el aire se volvía más denso. Decidí investigar más sobre ella, pero justo en ese momento escuché a mis compañeros hablando en el pasillo. Dicen que Ana siempre elige a alguien para ayudarla, comentó una enfermera. Nunca ha estado sola en sus turnos. Me pregunto quién será la próxima, dijo otra, riendo nerviosamente. No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme. ¿Era posible que estuvieran hablando de mí? ¿De la nueva enfermera? Volví a la estación, tratando de concentrarme en mis tareas, pero la idea de ser seleccionada por Ana se instaló en mi mente como un parásito. La noche avanzó y mientras revisaba los informes de los pacientes, una vez más sentí esa presencia a mi lado. Era como si alguien estuviera esperando a que me girara. Me armé de valor y me volví, pero nuevamente no había nada. Aún así, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Decidí dar una vuelta por el piso, intentando despejar la mente. Cuando pasé junto a un espejo antiguo, en una de las salas de descanso, mi corazón se detuvo. La superficie del espejo no solo reflejaba mi imagen, sino que también tenía una sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se volvió entrecortada y el sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. «Esto es ridículo», susurré, tratando de convencerme de que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero el miedo se había apoderado de mí, y la idea de que Ana pudiera estar más cerca de lo que pensaba me llenaba de terror. La noche continuó, y cada rincón del hospital parecía estar lleno de murmullos y ecos de un pasado que no podía comprender. Cada paciente que atendía parecía tener una conexión con Ana, y cada vez que me mencionaban su nombre, una parte de mí se paralizaba. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, decidí que necesitaba salir de ese lugar, aunque solo fuera por unos minutos. Me dirigí al patio trasero del hospital, donde la brisa fresca me dio un respiro de alivio. Miré hacia las estrellas, tratando de encontrar consuelo en la vastedad del universo. «¿Por qué estás aquí, Ana?», murmuré al viento, sintiendo que la soledad me envolvía. «¿Qué quieres de mí?». El silencio que siguió fue abrumador, pero en mi interior sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que creía. La conexión entre Ana y yo era innegable, y me sentía atrapada en un juego del que no conocía las reglas. Sin embargo, una parte de mí estaba decidida a descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentar mis propios miedos en el proceso. La noche se cernía sobre el hospital, y el silencio era casi palpable, roto solo por el sonido lejano de un monitor cardíaco. Desde que había comenzado a trabajar, las historias sobre Ana, la enfermera que nunca se fue, se habían infiltrado en mi mente. Mi curiosidad, sin embargo, era más fuerte que mi miedo. Así que tomé la decisión de investigar un poco más sobre ella. Esa mañana, después de un turno agotador, me dirigí a la sala de descanso. Mis compañeros estaban reunidos, hablando en voz baja, como si temieran que sus palabras pudieran atraer la atención de Ana. «¿Has visto algo extraño últimamente?», preguntó uno de ellos, un enfermero de cabello rizado llamado Pablo. «No, solo el mismo ambiente tenso de siempre», respondí, tratando de sonar despreocupada. Pero la verdad era que las noches se habían vuelto cada vez más inquietantes. Las sombras parecían moverse de manera independiente, y los susurros se intensificaban cuando pasaba junto a ciertas habitaciones. «Deberías tener cuidado, Valeria», dijo Ana, una de las enfermeras más veteranas. Ana siempre elige a una enfermera joven a quien ayudar, una especie de conexión. Algunos dicen que elige a alguien para cumplir su legado. «¿Qué legado?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Pablo se inclinó hacia adelante, su rostro grave. «Se dice que ayudaba a los pacientes en sus últimos momentos.
que su espíritu sigue buscando a aquellos que necesitan ayuda, incluso después de la muerte. Eso suena a una leyenda, respondí, aunque en el fondo sabía que había algo de verdad en esas historias. Decidí que debía descubrir más sobre Ana, así que, después de que mis compañeros se dispersaron, me dirigí a la sala de archivos. Era un pequeño cuarto al final del pasillo, lleno de cajas y documentos apilados. Busqué entre las carpetas, mis dedos recorriendo los nombres de antiguas enfermeras. Finalmente, encontré un registro que parecía haber estado allí desde siempre. Al abrir la carpeta, una vieja fotografía se deslizó hacia afuera. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de enfermeras, todas con uniformes y sonrisas. Una de ellas, con el cabello recogido en un moño, me miraba desde la imagen. Era idéntica a la figura que había visto en los pasillos. La leyenda cobraba vida en mi mente y un escalofrío recorrió mi espalda. Ana, murmuré para mí misma. Pasé la mano por la foto, sintiendo una conexión inexplicable. ¿Era posible que su espíritu estuviera aún con nosotros, buscando algo o alguien? En ese momento, decidí que necesitaba hablar con los pacientes, escuchar sus relatos sobre ella. Tal vez ellos pudieran darme más pistas sobre su vida y su muerte. Al día siguiente, durante mi turno, encontré a un paciente que había estado en la sala de emergencias cuando Ana tuvo su accidente. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de sabiduría. Me acerqué a su cama. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?», empecé, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. «Claro, chica», respondió con una voz suave. «¿Qué necesitas saber?». «He oído historias sobre una enfermera llamada Ana. ¿La conoció?». Sus ojos se iluminaron y una sonrisa nostálgica apareció en su rostro. «Ana era una ángel. Siempre estaba ahí cuando la necesitabas. Nunca la olvidaré». «¿Qué pasó con ella?», inquirí, mi voz temblando ligeramente. El hombre suspiró, como si estar recordando le causara dolor. «Tuvo un accidente en la sala de emergencias. Un día, un paciente entró en estado crítico, y todos estábamos abrumados. Ella hizo lo imposible, pero no pudo salvarlo. Fue entonces cuando ocurrió el accidente». «¿El accidente? ¿Qué tipo de accidente?», pregunté, sintiendo que cada palabra que salía de su boca me acercaba más a la verdad. El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo el momento. «Una caída. La sala estaba tan caótica. Ana se había desviado para ayudar a otro paciente. No sé exactamente qué pasó, pero se cayó y se golpeó la cabeza. Fue trágico. Todos la admirábamos. Mis pensamientos giraban, y un nudo se formaba en mi estómago. La conexión que había sentido antes comenzaba a tomar forma. ¿Era posible que Ana estuviera buscando redención? ¿Que su espíritu se sintiera culpable por lo que sucedió? Esa noche, cuando finalmente intenté dormir, el cansancio me abrazó, pero los sueños no tardaron en llegar. Me vi en un pasillo oscuro, y allí estaba ella. Ana, con su uniforme blanco, mirándome con una mezcla de tristeza y determinación. «Valeria», me llamó, su voz resonando en el aire como un eco lejano. «Necesitas estar preparada». «¿Preparada para qué?», respondí, sintiendo que la angustia me invadía. «Para tu próximo turno. Hay mucho que debes entender», dijo, y su expresión se tornó más seria. «Hay vidas en juego». Desperté de golpe, el corazón acelerado. Las palabras de Ana resonaban en mi mente. La sensación de que estaba atrapada entre dos mundos se hizo más fuerte. ¿Qué era lo que realmente quería de mí? Tenía que averiguarlo. Decidí que, al día siguiente, exploraría más a fondo la historia de Ana. Pasé el día recopilando información, hablando con otros enfermeros y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Cada testimonio que escuchaba era un ladrillo que formaba un camino hacia la verdad. ¿Sabías que Ana ayudó a muchos pacientes a encontrar la paz antes de morir?, me dijo una enfermera que había trabajado con ella. Era increíble. Tenía un don para calmar a las personas. ¿Crees que su espíritu aún está aquí?, pregunté, sintiendo que una parte de mí deseaba que sí. Algunos dicen que sí, que siempre está observando, respondió, su mirada perdida en recuerdos lejanos. A veces se siente su presencia como un susurro en el aire. Esa noche,
Mientras me preparaba para otro turno, el miedo se mezclaba con una extraña sensación de propósito. Ana no estaba simplemente vagando. Estaba aquí con un propósito. Sentí que debía ayudarla a completar su legado, a encontrar paz tanto para ella como para los pacientes que aún necesitaban su cuidado. Tan pronto como comencé mi ronda, la atmósfera del hospital se sentía diferente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada vez que giraba la esquina, podía sentir que algo, o alguien, me observaba. En una de las habitaciones, un paciente estaba inquieto, su respiración agitada. Me acerqué y le pregunté cómo se sentía. «Siento que alguien está aquí», murmuró, los ojos mirando más allá de mí, fijándose en un punto indefinido. «¿Alguien? ¿Quién?», pregunté, sintiendo que el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. «Esa enfermera, la que no se va. Ella me cuida», dijo, y mi corazón se detuvo por un instante. ¿Era posible que Ana estuviera cumpliendo su promesa a los pacientes, incluso después de su muerte? Mientras me alejaba de la habitación, la idea de que Ana estaba velando por nosotros se afianzaba en mi mente. Tal vez su misión era ayudarme a entender lo que realmente significaba ser enfermera. Pero, a medida que avanzaba la noche, sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y secretos que aún debía descubrir. El aire en el hospital estaba denso, como si una tormenta de nervios se estuviera gestando en cada rincón. Era mi siguiente turno, y a pesar de que la experiencia de los días anteriores me había dejado inquieta, me sentía decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. La luz fluorescente del pasillo parpadeaba ligeramente, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Mientras caminaba hacia la sala de descanso, noté que mis compañeros de trabajo intercambiaban miradas nerviosas. Susurros apenas audibles flotaban en el aire. La atmósfera era tensa, casi palpable, y no pude evitar preguntarme si las historias sobre Ana estaban afectando a todos. «¿Estás lista para esta noche, Valeria?», me preguntó Carla, una enfermera de más experiencia que solía ser amable conmigo, pero que ahora parecía un poco más pálida de lo habitual. «Sí, supongo», respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. «Solo espero que no sea tan inquietante como la última vez». «Solo recuerda que Ana está aquí, cuidando de nosotros», dijo, con un tono que mezclaba preocupación y resignación. «No te alejes demasiado de los pacientes, y si sientes que alguien te observa, no te asustes. Podría ser solo ella». Traté de sonreír, pero no pude evitar que una sensación de opresión se instalara en mi pecho. Caminé hacia mi estación de trabajo, organizando los materiales y revisando la lista de pacientes. Todo parecía normal, pero había una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Conforme la noche avanzaba, los sonidos del hospital se intensificaron. El goteo constante del agua en el lavabo, el pitido de las máquinas y los murmullos lejanos de los pacientes creaban una sinfonía inquietante. En una de mis rondas, pasé junto a un espejo antiguo que colgaba en la pared. Me detuve unos momentos, y por un instante, pensé que vi una sombra detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada, solo mi reflejo. «Es solo la imaginación», me dije en voz baja, tratando de convencerme. Más tarde, mientras atendía a un paciente que se quejaba de dolor, sentí una presencia. Era como si alguien estuviera a mi lado, susurrando mi nombre. «Valeria». La voz era suave, casi un eco. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía. «¿Hay alguien más aquí?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía desbocado. El paciente me miró con ojos llenos de miedo. «Lo siento, enfermera, pero yo no veo a nadie», dijo, su voz temblando. «Solo siento que no estamos solos». Mis manos temblaron mientras trataba de calmarlo. «Está bien, solo intenta respirar profundo. Estoy aquí contigo». Sin embargo, en mi mente, la inquietud crecía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era Ana quien me observaba o era solo mi mente jugando trucos? Después de terminar con el paciente, decidí ir a la sala de descanso a tomar un respiro. La luz parpadeó de nuevo, y el aire se volvió frío, provocando que se me erizara la piel. Entré en la sala buscando un momento de tranquilidad, pero lo que encontré me dejó helada. Un diario, desgastado y polvoriento, yacía sobre la mesa. Mi corazón se detuvo un momento mientras lo levantaba.
¿De quién es este diario?, murmuré para mí misma, abriendo las páginas amarillentas. Las letras eran elegantes y cuidadosas, reflejando el carácter de la persona que lo había escrito. Comencé a leer, y cada palabra me absorbía más y más en la historia de Ana. Describía sus días en el hospital, sus interacciones con los pacientes, su dedicación a cuidar de ellos. Pero a medida que avanzaba, las entradas se tornaban más oscuras, más melancólicas. Hoy he sentido que la muerte se acerca, leí en una de las entradas. Los pacientes a veces parecen ver cosas que yo no puedo. ¿Acaso estoy perdiendo la cordura? Me preocupa que mi tiempo aquí esté llegando a su fin. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. La última entrada me hizo sentir un escalofrío. No puedo dejar que me atrape. Debo hacer algo antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, las luces parpadearon violentamente y un susurro resonó en mis oídos. Valeria. Era la voz de Ana, clara como el agua, y sentí que mi corazón se encogía. Era como si me estuviera llamando, como si me necesitara. Sin pensarlo, me levanté y seguí el eco de su voz, sintiendo que algo me guiaba. Caminé por los pasillos, que parecían alargarse y distorsionarse con cada paso. Las sombras danzaban a mi alrededor, y en lo profundo de mi ser, sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Ana, llamé, pero mi voz apenas era un susurro. ¿Dónde estás? La respuesta vino en forma de un frío repentino que recorrió mi cuerpo. Me detuve frente a una puerta entreabierta, la sala de descanso donde había encontrado el diario. La luz dentro titilaba y sentí una presión en mi pecho, como si un imán me estuviera atrayendo hacia ella. Sin poder resistir, empujé la puerta y entré. La sala estaba vacía, pero el ambiente era diferente. Era como si la esencia de Ana estuviera flotando en el aire. En el centro de la sala, sobre la mesa, el diario brillaba intensamente. Me acerqué lentamente y lo abrí de nuevo. Las páginas estaban en blanco, como si todo lo que había escrito antes hubiera desaparecido. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz alta, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Ana, ¿dónde estás? De repente, sentí una presencia detrás de mí. La volví a ver. Era ella, Ana, con una expresión de tristeza en su rostro, pero también un resplandor de esperanza. Valeria, susurró, y su voz me envolvió como un manto. ¿Por qué no te has ido?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse en mis ojos. ¿Qué quieres de mí? Debes saber la verdad, respondió, su voz resonando en la sala. Hay un secreto que une nuestras vidas. Debes descubrirlo para que yo pueda descansar en paz. La luz parpadeó de nuevo, y en ese momento comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. La búsqueda de la verdad comenzaba ahora, y con ella, la conexión entre mi destino y el de Ana se volvía cada vez más clara. Cuando entré en la sala de descanso, el aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz parpadeante de las lámparas creaba sombras danzantes en las paredes, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido acelerado de mi corazón. Me acerqué al espejo que colgaba en la pared, mi reflejo apareciendo cada vez más pálido y cansado, pero no estaba sola. Detrás de mí, en ese cristal, la silueta de Ana se asomaba, con una sonrisa melancólica que me heló la sangre. ¿Por qué estás aquí?, murmuré, sintiendo que la voz me abandonaba. Me giré rápidamente, pero la sala estaba vacía. Solo el murmullo lejano de las máquinas y el susurro del viento por las ventanas rompían el silencio. Miré de nuevo al espejo y, aunque no vi nada, sentí su presencia más fuerte que nunca. Era como si sus ojos estuvieran fijos en mí, observando cada movimiento, cada pensamiento. Valeria, susurré, y mi voz resonó en la habitación, un eco que parecía burlarse de mi confusión. Soy yo, Valeria. ¿Qué quieres de mí? Una risa suave, casi etérea, se deslizó por el aire, y un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, comprendí que no era simplemente una sombra o un eco del pasado. Ana era una parte de mí, un hilo que se tejía en mi vida. La idea de que estaba destinada a reemplazarla, a asumir su papel, me llenó de terror. ¡No!, grité,
sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No puedo ser tú, no quiero ser tú. Pero la imagen de su rostro seguía sonriendo, y una tristeza infinita se reflejaba en sus ojos. Era como si me estuviera diciendo que no había otra opción, que el ciclo estaba destinado a repetirse. De repente, la luz del espejo comenzó a brillar intensamente, y sentí una fuerza invisible empujarme hacia él. ¡No!, grité nuevamente, intentando retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La superficie del espejo se distorsionó, y ante mis ojos, la imagen de Ana se volvió más clara. Ella no solo estaba sonriendo, estaba extendiendo su mano hacia mí, invitándome a cruzar al otro lado. «Ven, Valeria, es hora de que asumas tu destino», dijo su voz, resonando en mi mente como un canto hipnótico. «Siempre he estado aquí, y ahora tú también lo estarás». En un instante de revelación, comprendí que todo lo que había vivido en el hospital, cada susurro, cada sombra, había sido un llamado. Ana había estado esperando a alguien que la reemplazara, y yo era esa persona. La idea de un ciclo eterno, donde una enfermera sustituye a otra, me llenó de horror y aceptación al mismo tiempo. «¡No puedo!», grité, luchando contra la fuerza que me atraía. «No quiero ser parte de esto, quiero vivir mi vida». Pero en ese momento, el espejo estalló en 1000 fragmentos, y un grito desgarrador salió de mis labios. La habitación se llenó de cristales brillantes, y la luz parpadeante se convirtió en una oscuridad abrumadora. Caí al suelo, rodeada de fragmentos de vidrio que reflejaban mi rostro distorsionado. En los trozos podía ver no solo a Ana, sino a mí misma sonriendo, pero con sus ojos, esos ojos que ahora parecían más míos que nunca. «¿Quién soy?», me pregunté, sintiendo que la respuesta se deslizaba entre mis dedos. A medida que intentaba entender lo que estaba sucediendo, sentí una calidez envolvente, como si una mano invisible me abrazara. «No estás sola, Valeria», susurró una voz suave, como un susurro del viento. «Siempre estaremos juntas. Eres parte de mí y yo de ti». Mi mente se llenó de recuerdos que no eran míos, imágenes de momentos compartidos, de risas y lágrimas, de pacientes a los que había atendido. Todo se mezclaba en un torrente de emociones, y comprendí que Ana había vivido en mí, incluso antes de que llegara. Había seguido su legado, su dedicación, su amor por la enfermería. La línea entre nosotras se desdibujó, y de repente era difícil saber dónde terminaba Ana y dónde comenzaba Valeria. «¿Es esto lo que quiero?», me pregunté, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La oscuridad a mi alrededor comenzó a despejarse, y las luces del hospital empezaron a parpadear de nuevo. Pero en mi interior, un conflicto se desataba. Por un lado, quería seguir adelante con mi propia vida, pero por otro, había una parte de mí que deseaba honrar a Ana y continuar con su legado. «Valeria», dijo la voz nuevamente, más fuerte esta vez, «no tienes que elegir. Puedes ser tú misma y al mismo tiempo llevarme contigo. Juntas podemos cuidar a los pacientes y yo nunca dejaré de estar a tu lado». La imagen de Ana se volvió más clara en mi mente y su sonrisa se transformó en una expresión de comprensión y amor. En ese instante, supe que no tenía que temer su presencia. Ella no era solo un fantasma, era una guía, una compañera en esta travesía. «Está bien», dije, sintiendo que la paz comenzaba a llenar mi corazón. «Está bien, Ana, te llevaré conmigo. Juntas cuidaremos de los que lo necesitan». En ese momento, la oscuridad que me rodeaba se desvaneció, y el brillo del hospital regresó. Las luces parpadearon una vez más, pero esta vez no sentí miedo. En lugar de eso, sentí una conexión profunda, un lazo irrompible que me unía a ella. Salí de la sala de descanso, el eco de mis pasos resonando en el pasillo. La noche seguía en su apogeo, y los murmullos del hospital llenaban el aire. Pero mientras caminaba, sabía que, aunque Ana ya no estuviera físicamente, su espíritu estaría siempre conmigo. Y, de alguna manera, eso me daba fuerzas. «Siempre estaré contigo, Valeria», resonó su voz en mi mente, como un susurro que nunca se apagaría. Y así, con el corazón lleno de determinación, continué mi camino, lista para enfrentar lo que viniera,
llevando a Ana en cada paso que diera.